Doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral, Derecho Constitucional. Doctor Castro, bienvenido. Quisiéramos analizar con usted la relevancia de lo que se inicia o se retoma el día de hoy, esa renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué consecuencias traerá? Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias, como siempre, honrado con sus invitaciones. A ver, yo creo que en este caso la renovación del Consejo Nacional Electoral, esta renovación parcial, era algo justo y necesario, creo que para la administración pública y la administración de la propia autoridad estatal, en este caso Consejo Nacional Electoral. Recordemos que si bien el Consejo Nacional Electoral ha tenido procesos electorales exitosos en los últimos años, es decir, sin mayores vicisitudes, sigue influido por una política partidaria al interior del mismo. ¿Sí? La gobernabilidad interna de este Consejo Nacional Electoral ha dejado mucho que desear. Actuaciones de consejeros en representación del Partido Social Cristiano, de Creo en su momento, de Ex Alianza País, han roto la gobernabilidad de esto y por lo tanto, esta gobernabilidad ha afectado a la credibilidad democrática del país. Recordemos que esto deviene de un error conceptual del CPCCS transitorio de Julio César Trujillo, al haber establecido con una norma, con un mandato que si bien tuvo este rango de constitucionalidad, este dictamen de constitucionalidad, transgredió absolutamente la Constitución y permitió que las organizaciones políticas vuelvan al CNE, que ha tenido, como te decía Gustavo, no una intrascendencia porque los procesos electorales han sido exitosos, pero a manera de independencia funcional ha dejado mucho que desear. Ahora bien, se va a dar este concurso, se está retomando en los próximos días el concurso desde la fase en la que se quedó, que es después de la evaluación meritocrática a una fase de oposición, y creo que en este sentido, pues la Procuraduría ha dado un buen espaldarazo al CPCCS para que continúe el proceso de una manera que no tenga involucramiento político. De hecho, tanto así ha trascendido este dictamen que los propios consejeros del CNE han cambiado de discurso en los últimos días, de decir que son máxima autoridad a que estarán dispuestos a quedarse en su cargo hasta que así lo determine el CPCCS. Ya te da un síntoma de que efectivamente a lo largo de estos años ellos mismos pusieron una narrativa mañosa al señalar y creerse máximas autoridades del Estado. Por allí había alguna iniciativa, me parece que surgió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el sentido de que no sea una renovación parcial, sino total en este organismo. ¿Eso no progresó? No progresa, Gustavo, porque recordemos que el concurso para la renovación parcial, como tú acertadamente lo decías en la nota introductoria, fue convocado o inició en el año 2022 y lo que ha tenido son algunas vicisitudes alrededor de la presentación de acciones de protección y garantías jurisdiccionales para ir menoscabando a dicho concurso. Pero, de acuerdo a esta inteligencia procesal que se hizo en los últimos días, el CPCCS, una vez que se resolvió una acción extraordinaria de protección en apelación en la Corte Provincial, se ordenó al CPCCS que continúe, es decir, que estábamos ante un proceso ya convocado. ¿Sí? ¿Por qué se dio esta posible situación? Era una de las propuestas, si no me equivoco, del consejero Juan Esteban Guarderas. Es loable, pero ya tenías un proceso convocado. Además, se habla de renovaciones parciales. La otra justificación es que, obviamente, en noviembre de este año 2024 se tiene que hacer una renovación del CNE, es decir, de los 3 consejeros que quedarían en la conformación del mismo. Y claro, esta renovación no se va a poder dar, Gustavo, porque ya estaríamos convocado el proceso electoral 2025. ¿Qué es lo que va a quedar? Mira, la Procuraduría ha dicho al CPCCS que puede continuar por cuerda separada los concursos del Consejo Nacional Electoral mientras haya periodo o proceso electoral. Estamos en este momento en un concurso después de los resultados de la consulta popular hasta la convocatoria de octubre, ¿sí?, del proceso electoral 2025, las elecciones nacionales, se puede hacer este cambio. Ahora bien, el CPCCS, Gustavo, puede continuar con el concurso de renovación parcial, pero hacer un cambio convocado a un proceso electoral sí es bastante complejo, ¿sí? Entonces, igual el CPCCS puede continuar con el concurso, esperar los resultados de las elecciones 2025, marzo, si es que hay una segunda vuelta
un poquito después tal vez, pero con eso, una vez solventado ese proceso electoral, hacer el cambio. La cosa es tener ya a los consejeros o consejeras seleccionadas para que se den los cambios en los intermedios cuando no media una convocatoria a proceso electoral, que es lo importante. Y los sorteos de los consejeros que tienen que salir, ¿qué te digo, Gustavo? Tienen que darse días antes del cambio, porque si tú le sorteas a un consejero mucho tiempo, con mucho tiempo de anticipación al cambio, obviamente este consejero se va a desconcentrar de sus labores dentro de la administración y puede tener otro tipo de actitudes. Y claro, en el tema de sorteos, Gustavo, esto es muy importante señalar, muy, muy importante señalar. No hemos visto sorteos a lo largo de la historia del CPCCS, salvo alguna vez del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, la Corte Constitucional fijó un estándar, no está reglamentado, pero fija un estándar de transparencia importantísimo el año anterior, que es cómo se dio el sorteo de la renovación del tercio de magistrados. Es decir, que los propios magistrados pusieron en las ánforas, en este receptáculo, pusieron sus propios nombres y ellos mismos seleccionaron quienes iban y salían en esa renovación de un tercio de la Corte Constitucional. Eso se tiene que reproducir tal cual en el CNE para evitar cualquier tipo de maniobrabilidad política, porque a diferencia de la Corte Constitucional hay maniobrabilidad política en el CNE, Gustavo. Ahora, con la eventual elección que se haga de estos dos vocales, ¿se tendría que proceder nuevamente a elegir presidente o presidenta del organismo? Efectivamente, Gustavo, efectivamente. ¿Qué es lo que eso lo determina el Código de la Democracia, de hecho, y la Constitución no lo determina, pero una vez seleccionados y establecido la nueva conformación del Pleno, los consejeros tienen que votar dentro de la primera sesión de posesión, o sea, se posesionan los nuevos consejeros y en la primera sesión ya posesionados los consejeros en la cual se dan a conocer los nombres y delegaciones específicas a todos, se tiene que hacer una nueva selección de presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente del organismo para que así se dé esta renovación. Es importante lo que tú señalas, Gustavo, porque va a ser un punto de inflexión definitivamente con un proceso electoral a 2025. Ecuador está viviendo intensos días derivados por lo que se va conociendo en las investigaciones de la Fiscalía, caso Metástasis, caso Purga, que han puesto el dedo en la llaga para evidenciar lo que ya se sabía, esa debilidad, esa anemia de las instituciones del Estado. ¿Cómo absorber positivamente estas lecciones en este proceso de transición para el cambio en la estructura del Estado que será significativo hacia el 2025? Pasará no solo por el CNE, la Fiscalía, la Corte Constitucional, Defensor Público y otros cargos. Es muy importante lo que señalas, hay un recambio dentro del quehacer de la administración pública y un recambio en la forma de percibir a la política en nuestro país. Y es sumamente importante porque mira lo que está sucediendo en las diferentes funciones del Estado, y en eso creo que tenemos que hacer un análisis pormenorizado en cada una de ellas. El sector justicia, que es el que más afectado está a partir de los dos casos emblemáticos, Metástasis y Purga, definitivamente va, y después de esta implosión de corrupción que ha tenido, va a estar en el ojo público por largo tiempo, ¿sí? Es decir, que en este caso el Consejo Nacional de la Judicatura deberá realizar las acciones preponderantes para mantener la credibilidad y estabilidad interna de la función de administración de justicia, ¿sí? Y obviamente dentro de la misma, la Fiscalía General del Estado. Así que todos los esfuerzos tienen que irse materializando en virtud de una agenda propia de la administración de justicia. Se han iniciado en el ámbito judicial, perdone la interrupción. La situación en el Guayas es un verdadero desastre. Se estaban tomando medidas urgentes allí para reemplazar los cuadros, y en la propia Corte Nacional de Justicia solamente el 50% de los jueces son titulares. Sí, es un fango. Por eso te decía, Gustavo, que la administración de justicia, la función judicial en el país está en una implosión absoluta en el tema de corrupción, y además en las desventajas que acefalías técnicas se están produciendo en cuerpos colegiados, como el caso de la Corte Nacional de Justicia. Acertadamente tú señalas
que la Corte Nacional de Justicia tiene un déficit de 4 jueces principales y tienen que nombrarse en total 10 jueces y estamos corriendo un concurso. Entonces, son momentos específicos y ejemplares que tiene que seguir la judicatura a efectos de hacer una renovación dentro de la primera línea de las grandes cortes nacionales y provinciales. En segundo lugar, Gustavo, dentro de la administración de justicia, estos casos tienen implicancias políticas, ¿no es cierto? Y creo que este tema que han tomado las organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, es decir, son actuaciones individualizadas de Muentes, son actuaciones individualizadas de Aliaga. No, señores. Sí, eso tenemos que, como ciudadanos, generar esta cultura de castigo votacional a estas organizaciones políticas que efectivamente se metieron en la administración de justicia y están en este momento salpicadas por sus miembros. ¿Sí? En las organizaciones políticas existe un tema que se llama disciplina política partidaria. ¿Sí? Y esa disciplina política partidaria hace que, por las actuaciones independientes o individualizadas, como los llama el abogado Nebot, responda toda la estructura, porque dentro de la conformación política partidaria y de la formación ética de las mismas, se les dice pues a los políticos de estas organizaciones políticas que no cometan actos de corrupción. Así que aquí el tema de desconocer las actividades va mal, ¿sí? Entonces, eso podemos ver en el ámbito también de la reconfiguración legislativa. Creo que es el momento de castigar con votos, me refiero de manera positiva, a las organizaciones políticas que efectivamente se han visto salpicadas por estos dos casos emblemáticos. Ojo con un tema y vuelvo a la administración de justicia. Creo que es el momento a través del cual se tiene que inclusive llegar a tener responsabilidades o al menos información básica de otros casos emblemáticos para que la balanza objetiva se equipare dentro de la administración de justicia. Tenemos a Metástasis Purga, ¿sí? Ya sabemos las afectaciones que hay en el ámbito político. Ahora queremos ver también acción en INA Papers, Pandora Papers, León de Troya y Gran Padrino, ¿sí? Con eso se configura ese clivaje que tanto requiere el Ecuador a efectos de que el ciudadano pueda hacer un discernimiento votacional en las organizaciones políticas que presentarían candidatos, Gustavo. Y una de las elecciones que van a resultar crítica, fundamental para Ecuador, será también la de fiscal general del Estado, que tendrá que darse dentro de un año, si es que le dejan terminar a la fiscal actual, Diana Salazar. La fiscal Diana Salazar tiene, como tú bien dices, por ahí un año redondeado para terminar funciones. Es muy importante, Gustavo, que dentro de la estabilidad que estamos viendo y estamos buscando en el país, sus labores no sean interrumpidas por particularismos políticos, ¿sí? La agenda política no puede tergiversar o al menos romper con las actividades jurisdiccionales, menos aún en el ámbito de la investigación de casos tan fuertes como los que se están llevando. La fiscal general del Estado tiene una particularidad, Gustavo, que es el único cargo que no puede renovarse, ¿sí? O mejor dicho, es el único cargo en el cual se prohíbe que un fiscal vuelva a postularse para ser nuevamente fiscal, ¿sí? Es decir, que la doctora Salazar no va a poder seguir al frente de la fiscalía a través de una renovación. Y obviamente la opinión pública, el ojo político y en general van a estar con la presión de que el concurso para fiscal general del Estado se lleve en los tiempos y no haya una prórroga como lo que ha pasado ejemplificativamente con el CNE y las dos defensorías. Entonces, en este caso yo creo que lo que corresponde y lo que conviene en el Ecuador, Gustavo, es dejar que la doctora Salazar siga con los procesos. Y la doctora Salazar tiene que responder al Ecuador desde ejes democráticos, es decir, que no se vea o al menos no se entienda una justicia selectiva del momento, sino que los casos que tienen trascendencia política efectivamente cumplan con las exigencias técnicas para que no se caigan en la investigación, pero que además tengan un tratamiento igualitario y no diferenciado. Sería complicado que la fiscal general del Estado en este momento y cuando falta menos de un año para su renovación, enfrente un juicio político que tenga finalidades estrictamente políticas de romper agendas,
procesos de investigación. ¿Por qué te digo esto? Porque salta a la vista de que en los próximos meses posiblemente se configure el juicio político a la doctora Salazar. El siguiente juicio político es, me parece que el exministro Santos Alvite. Después me parece que viene otro ministro del ex gobierno de Lasso. Vendría Consejo Nacional Electoral, pero no se puede porque ahí sí hay una restricción de agendamiento del juicio político mientras estamos en proceso electoral por la consulta popular, Gustavo, efectivamente, y de ahí tocaría el juicio político de Diana Salazar. Entonces yo creo que en ese sentido hay que dejar que la fiscal, salvo que tenga una responsabilidad ulterior, termine su mandato, porque es desconcentrar la importante actividad de investigación y resultados que está teniendo para hacer una defensa en el juicio político. Si quieren activar un juicio político que sea con posterioridad a su cargo, ¿no? Como lo han hecho con otros políticos. Otra importante renovación se dará entre enero y febrero del próximo año en la Corte Constitucional. Sí, la Corte Constitucional viene la segunda renovación terciaria, ¿no? Es un importante cambio que se va a dar. Mira, coinciden un montón de cambios dentro de la administración del Estado, ¿sí? Dentro de la administración pública. Las dos defensorías, la una ya está a punto de concluir el concurso, la otra se viene, Consejo Nacional Electoral, viene una renovación el próximo año del Tribunal Contencioso Electoral, viene, bueno, ya se dio la de Procurador, Contralor y se viene la de la Corte Constitucional. Creo que la Corte Constitucional, Gustavo, en este sentido, al ser el órgano con mayor institucionalidad dentro del Estado, con mayor certeza dentro de su propia administración, no te genera mayores problemas dentro de la reestructura. Porque si de algo se ha encargado esta Corte Constitucional es de romper ese enigma de que la Corte Constitucional tenía influencia política, como lo tuvo en anteriores Cortes Constitucionales. Recordemos la Corte Cervecera y la Corte posterior a esa, ¿no? Entonces, si algo se ha encargado esta Corte Constitucional es de elevar el nivel de funcionalidad de la misma para que efectivamente se confíe que los fallos están dentro de los parámetros de objetividad. Además, hay un tema muy, muy importante, ¿sí? Esta Corte Constitucional, con fondos internacionales, ha contratado un esquema de asesores muy probos que les están facilitando la descongestión de causas, algo nunca visto, ¿sí? Y este proyecto continúa hasta el año 2025 y posteriores. Entonces, creo que los nuevos jueces que vendrían dentro de la renovación de la Corte Constitucional, en primer lugar, van a tener esa continuidad, porque al menos 3 se van a quedar desde la primera fase de la Corte Constitucional, que pueden continuar con este proceso. De ahí se elegirá nuevamente a presidente, que creo yo, siempre se tiene que apelar a alguien que haya estado previamente por la política interna que se tiene que adoptar, pero es un cambio que no te genera expectativa, sí, pero no te genera dependencia política, Gustavo. Ya que el tiempo se nos agota, terminemos con un análisis personal suyo como constitucionalista. ¿Hay posibilidades, por remotas que sean, de que esa demanda de inconstitucionalidad que han puesto en contra de la elevación del IVA, Unidad Popular por un lado, las cámaras de comercio e industrias de Guayaquil por otro, pueda ser aceptado por la Corte Constitucional? Mira, Gustavo, las demandas de constitucionalidad tienen 2 fases. La primera es la fase del cumplimiento de requisitos específicos. ¿Cuál es esta fase? Una vez presentada la demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional tiene que verificar 3 estándares. El primero de ellos, el señalamiento de la norma que efectivamente debe invocarse, que es inconstitucional, en este caso pues es una única norma. En segundo lugar, que exista que exista una contradicción con determinados artículos constitucionales no programáticos, ojo, eso es muy importante, es decir, no esos artículos constitucionales abiertos que pretenden que efectivamente se configure al Estado dentro de la administración pública, y finalmente la especificación de la contradicción constitucional de artículos específicos. Hay una posibilidad, ojo, que se la debatió muchísimo, que es que el IVA tiene un efecto regresivo, ¿sí? Y la facultad para hacer modificaciones de impuestos que tienen efectos regresivos no se podía realizar a través del trámite que se efectuó,
Si es que es presentada o si fue presentada, desconozco en lo personal cuál es la finalidad o cómo fueron presentadas las dos demandas. Si es que fueron presentadas en ese sentido, sobre la naturaleza del impuesto al valor agregado y del cómo se tuvo que aprobar porque no depende de un estado de excepción y la técnica parlamentaria fue desadecuada, podría verse o nos podríamos ver ante una inconstitucionalidad de forma, ¿sí? Es decir, que el procedimiento fue efectuado de manera errónea. Esa es mi apreciación. Pero si no fueron presentados con esa finalidad, es muy complicado que la Corte Constitucional ingrese a hacer una evaluación de fondo, ¿sí? Veamos, no sé, no he leído, desconozco, Gustavo, cómo han sido presentadas estas dos demandas de inconstitucionalidad, pero si se van hacia la demanda de inconstitucionalidad de forma o de procedimiento, algo podría hacer la Corte Constitucional, Gustavo. Si es que esto llegara a darse en ese escenario, ¿qué salida le quedaría al presidente Noboa con respecto al financiamiento del conflicto armado interno? Dependería de lo que la Corte Constitucional establezca, ¿no? Si es que la Corte Constitucional, en este caso hay dos escenarios, si la Corte Constitucional establece una inconstitucionalidad manifiesta de fondo, el impuesto queda suspendido y digamos que se insta a la autoridad a que realice el procedimiento específico. Si no, hace un llamado de atención ejecutivo y legislativo para mejorar a futuro, como ya lo ha hecho previamente la Corte Constitucional, este tipo de trámites. Ahora, si se decreta la inconstitucionalidad absoluta, en este caso de el aumento del IVA, el presidente Noboa puede, ¿sí? No quiero dar fórmulas en este caso, puede sí crear impuestos emergentes para cambiar o al menos facilitar la contención de la crisis de seguridad. ¿Sí? Recordemos que nosotros sí, o en este caso el presidente sí puede poner impuestos emergentes y temporales cuando el sistema tributario no permite hacer una recaudación extraordinaria como la propuesta. Ya, solamente para esclarecer un poco la inquietud que usted tenía, las cámaras de Guayaquil en su demanda señalan que en su origen solo se buscaba el aumento del IVA, pero se terminó sumando dos contribuciones retroactivas, el impuesto a la salida de divisas entre ellos. Y además el gremio argumenta que las medidas fueron introducidas por la Asamblea cuando ésta carece de la facultad de crear, modificar o eliminar impuestos. Inconstitucionalidad de fondo, estimado Gustavo. Justamente la única puerta que tiene en este caso la reclamación de la demanda. Creería yo que la Corte Constitucional sí va a tener que hacer un análisis profundo de esa situación. Sí, mira que, como te decía, desconocí el tema y con lo que tú señalas, lo que estaría en este caso las cámaras de Guayaquil estarían yéndose por la inconstitucionalidad de forma, es decir, al procedimiento desadecuado que siguió esta Asamblea y el Ejecutivo para la aprobación de la ley. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Gustavo, siempre es un gusto atenderte. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Son las 9.